Buenas noches, hermanos. Qué especial es poder compartir con ustedes ese tiempo de enseñanza. Eh, no sé qué Dios me quiso decir al darme la oportunidad de compartir una clase de madurez. Yo creo que quiere llevarme a la madurez antes que nada a mí. Pero bueno, vamos a orar por este tiempo, por favor, que sea increíble. Vamos a orar, por favor, acompáñame. Señor Dios Todopoderoso, Rey eterno que está en el cielo, Padre, muchas gracias, Dios, por su amor, Dios, por su misericordia, por la gracia que derrama todos los días sobre nosotros. Señor, qué especial esta noche, Dios, poder acercarnos a una computadora, a un dispositivo móvil, con la intención, Señor, de unirnos como iglesia, de poder conectarnos a un tiempo de servicio, un tiempo de alabanza, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de reflexión, Señor. Muchas gracias, Dios, por la tecnología que usted nos da, por el ministerio que hoy tenemos en la iglesia, Padre, y que ha sido fundamental en este tiempo, Señor, para que podamos seguir unidos. Gracias, Padre, por el corazón de mis hermanos. Gracias por cada uno de los que hoy se han conectado y aún ruego, Padre, porque usted traiga a los demás, porque usted permita que se conecten con mucha seguridad, Dios, en donde quiera que estén. Ruego tanto, Padre, porque usted dirija, Dios, este tiempo, Señor. Porque usted hable a nuestros corazones, porque usted, Señor, sea quien hable a través de mí, Señor, que usted utilice mi boca, usted utilice mi mente, mis pensamientos. Usted me utilice, Señor, como un instrumento únicamente, Señor, para transmitir su mensaje, Dios. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, por la gran compasión que nos da, que tiene para con nosotros, que es en control de todo lo que vamos a hacer esta noche, de la enseñanza que usted tiene preparada para nosotros, Señor, y a usted sea la gloria por siempre. En el nombre de mi Señor Jesucristo lo oramos y le pedimos. Amén. Amén, hermanos. Pues quiero compartir una presentación rápidamente. A ver, perdón, creo que me estoy equivocando. Bueno, madurez espiritual. La Biblia nos enseña a través de esta escritura, a través de Primera de Corintios 3:1-9, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Un segundo, creo que me voy a salir, porque primero tengo que ponerla a funcionar Ok, ahora sí. Perdone. Ahora sí. Primera de Corintios 3:1-9. Madurez espiritual. La Biblia nos habla, dice la Biblia, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a Cristo espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no son carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Vamos a empezar por un poquito de contexto, aunque ya hemos estado leyendo esta carta y ya se ha hablado, nada más para poderlo traer en mente y entender un poquito más a detalle. Pablo, tú puedes ir a Hechos y nos habla justamente cómo él fue quien en su viaje misionero plantó la iglesia de Corinto. Una vez que él planta la iglesia, estuvo 18 meses aproximadamente en la iglesia enseñando. ¿Enseñando qué? La palabra de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir en Cristo, la vida que él había aprendido y había tropicalizado hacia el cristianismo. Apolos, después de que se retira Pablo, Apolos fue otro gran discípulo, otro gran hombre que se quedó al frente de la iglesia. Y después de 3 años empieza a llegarle a Pablo unas cartas, un par de cartas, donde acusan o exponen necesidades muy fuertes de la iglesia, principalmente la división. Y ahora vamos a empezar. En el capítulo 3 empieza de esta manera. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. Fíjate aquí, Pablo está hablando, se está remitiendo al principio de la Escritura, de cuando él llega a Corinto y empieza a hablar a la gente, empieza a ver gente convirtiéndose. Él refiere que en ese momento histórico de su vida, al principio de la evangelización de Corinto, él no podía hablarles como a espirituales. ¿Qué se refiere a esto, hermano? Yo me imagino, cada uno de nosotros tenemos una profesión, un ámbito en el que nos desarrollamos, ¿no? Osvaldo en la tecnología, Aarón en las conferencias, Marco Pérez en los temas de construcción, Juanito Alcalá en los temas de electricidad. Y todos nosotros, cuando nos juntamos con un grupo de gente que conoce lo mismo que nosotros, parece que estamos hablando un idioma independiente, ¿no? Porque empezamos a hablar cosas necesarias o que manejamos en nuestro ámbito profesional. Pero ¿qué pasa cuando de repente a un técnico o un ingeniero en electrónica se le dificulta entender, oye, ¿qué es una conexión trifásica o qué es una conexión delta? O a un programador, oye, le dice el lenguaje HTTP, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No ha entendido, no ha conocido. Entonces, fíjate, Pablo, aquí te decía, está haciendo referencia al inicio de su evangelismo en Corinto. Y en ese momento no podía hablarles de manera espiritual, ¿estás de acuerdo? Porque no eran espirituales. Recordemos que Corinto es una provincia griega, ni siquiera eran judíos, es mayormente gentiles los que estaban en esta provincia. Entonces, su espiritualidad era muy diferente a la de un judío y muy diferente a la que se buscaba con la base del cristianismo. Entonces, no les podía hablar como a seres espirituales, sino carnales, como a niños. Es decir, ¿cómo le hablas tú a un niño? No le hablamos a Gugu Tata, no. Le explicamos palabra por palabra qué significa esto. Se equivoca y lo corregimos, ¿no? Así es como podemos entablar una dinámica con nuestros niños. Por ejemplo, yo con mi hijo Gamaliel, actualmente pues, está en el preescolar, y yo no le hablo del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? O sea, si él me entiende cómo sumar 2 helados más 2 helados, pues ya estoy del otro lado. Entonces le estoy hablando como a un niño, con cosas que un niño puede entender, asimilar, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo, ¿no? Pablo, cuando llega a Corinto, lo que hace es transmitir el mensaje de la manera más digerible posible ante su falta de conocimiento de los hermanos en Corinto. Les dio a beber leche y no vianda, es decir, les dio a beber algo digerible para su estómago espiritual tan débil. ¿Por qué? Porque no eran capaces de digerir algo más sólido. Pero aquí viene algo bien duro para los hermanos en Corinto. Ni son capaces ahora. En su momento les dije cosas espirituales, asimilándolas a cosas de niños para que las entendieran, pero hoy que quiero hablarles como agente espiritual después de 3 años, no entienden todavía el lenguaje espiritual porque siguen siendo carnales. ¿Amén? En 3 años de existir la iglesia, ¿qué se esperaba? Una cierta madurez espiritual. Una cierta madurez, o sea, que ya hubieran entendido ciertas cosas, que ya no pensaran en Zeus, que ya no pensaran en Artemisa, que ya no pensaran en cosas de su vida espiritual anterior, sino que ya hubieran entendido el mensaje de Cristo, que ya hubieran entendido la sangre, que hubieran entendido la justificación, que hubieran entendido la salvación, cosas bien básicas en nuestro cristianismo. Piensa tú, a tus 3 años de discípulo, qué cosas ya entendías y qué cosas te quedaban aún en duda o que no habías entendido. Piénsalo. Yo pienso, en el principio de nuestro cristianismo, te soy honesto, me leí un par de veces la Biblia. En los primeros 3 años me devoraba la Biblia. Iba a la escuela y en el camión me iba leyendo mi Biblia. Era súper fiel al discipulado. Estaba ahí pegado a la iglesia. En ese tiempo el líder era Abel Ruiz. Recuerdo también estaba Marín todavía ahí en el Metrópolis, ¿no? Casi recién casado, y yo veía, ¿no? Cómo el ambiente de la iglesia era servir, amar, dar. ¿Qué hago? Y aprendí eso. Y en 3 años
en mis primeros 3 años, yo te puedo compartir, aprendí ciertas normas del cristianismo. Me quedaban muchas cosas por aprender, pero aquí la iglesia en 3 años no había crecido y aún se notaba que aún eran carnales. Efesios 5:18, fíjate lo que nos llama mismo Pablo. No se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Imagínate cómo está una persona embriagada, la has visto, ¿no? A lo mejor no es necesario que lo veamos, nada más nos acordemos cómo andábamos antes, ¿no? Embriagados, ¿no? Dominados por el alcohol, la mente turbia, la visión medio mala. Pero ahora a lo que nos llama es, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Cómo sería que hoy estuviéramos embriagados del Espíritu? Sería evidente, ¿no? Que tenemos el Espíritu en nuestra vida, que nuestra conducta ya no es carnal, sino ya es el Espíritu el que nos domina. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de reaccionar sería dominada totalmente por el Espíritu, así como a un borracho lo domina el alcohol. Nuestra vida sería totalmente dominada por el Espíritu. Y fíjate, aquí hay algo bien importante, hermanos, que de la forma en que Pablo trató a la iglesia. Los trató con amor, pero con firmeza. Nunca les dijo que no eran cristianos. No les dijo pecadores. Dijo, aún son carnales, aún hay carne en su corazón. Aún hay cosas que no son totalmente del Espíritu. ¿Sabes? Esta primera parte lo que nos deja ver es cuánto nosotros reflejamos el Espíritu en lo que se escucha de nosotros. ¿Por qué estaba diciendo esto Pablo? Porque había leído cartas que le mandaron y conocía lo que estaba pasando en la iglesia por medio de personas de toda su confianza que le escribían cartas y le hacían saber qué estaba pasando. Amén. Dice después en el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿Por qué diciendo el uno, yo soy Pablo, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no son carnales? Esta es la razón del por qué les está diciendo que son carnales. Dice, entre nosotros hay celos, contiendas, disensiones. Eso no es propio del Espíritu, hermanos. Si tú vas a Gálatas 5:19, dice exactamente que el fruto de la carne es celos, envidias, odios, discordias, divisiones, disensiones, sectarismos, y nos habla de una serie de características de gente que está dominada por la carne. Y después nos habla de lo que domina el Espíritu: amor, amabilidad, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Son cosas que dominan de los hombres espirituales. Pero entonces aquí la iglesia no estaba mostrando una vida espiritual. La forma, lo que veía Pablo a través de las cartas era justamente que estaban mostrando una actitud de celos, de contiendas, de disensiones, lo cual es evidencia de ser carnales y que el Espíritu aún no trabaja en la vida de los hermanos. Yo quiero que nos preguntemos, ¿cómo es mi conducta en la iglesia? Te decía, fíjate, contiendas, disensiones. Disensiones es básicamente divisiones, es decir, que tengamos apartar unos a otros. Y después nos dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Qué está diciendo? Divisiones. Quiero preguntarme a mí mismo, ¿mi conducta genera unidad en la iglesia? ¿Cuál es mi conducta? Ah, es que hoy va a predicar fulanito de tal. Hoy no me conecto. Le apago el celular. Es más, le pongo mute, le pongo a apagar mi cámara y nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Pues porque no me gusta cómo predica. Ah, me tocó de discipulador, Aldo, híjole, no me gusta cómo me discipula. Mejor me hago el tonto cada vez que me diga, oye, ¿tu tiempo de discipulado? Después, nos ponemos de acuerdo, otro día. ¿Sabes? ¿Cuál es mi conducta en la iglesia? ¿Cuál es la conducta que tenemos cada uno de nosotros en la iglesia que genera unidad? A lo mejor estamos como la iglesia de Corinto, con celos. Ah, ¿por qué ellos sí predican y yo no? Ah, ¿por qué a cada ratito sale un hermano a dar la Santa Cena y a mí no me toman en cuenta? Contiendas entre hermanos que tienen problemas en su trabajo. Están peleando entre ellos por situaciones de dinero. Disensiones.
Nos estamos apartando. Ah, no, yo soy de una iglesia, yo soy del sector fulano de tal, yo soy del sector otro, yo soy de aquí, de allá, y tengo más apego con uno con otro. ¿Sabes, hermano? Eso no genera unidad en la iglesia. Y es una actitud absolutamente inmadura. Yo no puedo decir, es que si me está discipulando Aarón, no le voy a hacer caso. Mejor voy a ir con otro. ¿Sabes? Yo he aprendido algo. El discipulador que Dios me ha puesto es el discipulador que va a usar para llevarme a crecer espiritualmente. La verdad. ¿Y de qué depende? De mí. De cuánto yo le pregunte, de cuánto yo me acerque, de cuánto yo quiera estar con él, de cuánto yo quiera aprender. No de cuánto sean increíbles las prédicas que se dan en la iglesia. Hermanos, pensemos fuertemente. ¿Cómo es mi conducta con respecto de la unidad, con respecto de la madurez en esta área en la iglesia? Te quiero compartir rápidamente el número 16:1-3. No vamos a leer toda la historia completa porque faltan un par de versículos. Pero fíjate lo que dice: Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues los levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16:1-3. Eso se le reconoce en el Antiguo Testamento como la rebelión de Coré, que llamó a varios discípulos, a varios miembros del pueblo y los incitó. Incluso, fíjate, dice príncipes de la congregación, personas del consejo, varones de renombre. Los incitó ¿a qué? A rebelarse contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque Dios hablaba a través de Moisés, Aarón, y ellos decían que también a través de ellos hablaba. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó después de esta parte de la historia? Dice la Biblia que la tierra se abrió y se llevó a todos aquellos que estaban en contra de Moisés y de Aarón. ¿Sabes? El provocar división en la iglesia, el no generar una unidad en la iglesia, es algo bastante mal visto a los ojos de Dios. ¿Al punto de qué? De que en el Antiguo Testamento, mira, ni siquiera permitió que se quedaran. Simplemente se abrió la tierra, se los comió junto con sus vacas y sus ganados, y se volvió a cerrar. ¿Y sabes qué pasó? Moisés y Aarón siguieron al frente. Entonces, hermanos, hoy nosotros tenemos mucho que trabajar en nuestra conducta de unidad. Y sabes, una muestra muy clara de la falta de madurez es la división que se tenía en la iglesia de Corinto. Seguimos en el versículo 5. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sabes, hermano? Esta parte de la escritura me encanta porque vamos a Romanos 1:1 y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Sabes, hermano? La convicción de Pablo era: soy un siervo. ¿Y qué es un siervo? Diácono. Diáconos quiere decir ministro, que ministra, que sirve. Y eso quiere decir siervo. ¿Sabes, hermano? Cuando pensamos en Jesucristo, también sabemos que es el siervo. Es nuestro Señor, pero el que vino y tomó conducta de siervo. Cuando la gente piensa: yo soy de Pablos, yo soy de Apolos, ¿qué está pasando? Primero que nada, provoca una situación de división en la iglesia, que no es deseable para nada. Una situación en la que la iglesia puede tomar partido por uno o por otro, y difícilmente puede quedarse en medio. Pero aquí Pablo está hablando claramente. ¿Qué somos? Solamente somos servidores. Y lo ves en la Biblia, en Romanos y en Tito. Se presenta como ¿qué? Como un siervo de Dios, un siervo llamado a ser apóstol. Apóstol es mensajero. Imagínate, un siervo que va a llevar un mensaje simplemente. Entonces, aquí nosotros como cristianos, como iglesia, no podemos pensar en que haya una división
tal que nos llame a unos a ser de un lado, a unos a ser del otro. Sin duda estamos divididos en regiones que nos facilitan la administración y el cuidado de los miembros. Pero eso no quiere decir que seamos iglesias distintas o que tengamos que estar de un lado o de otro. ¿Sabes? Es increíble cuando viene alguien a predicar, cuando predica un ministro, ¿no?, de la iglesia de Tijuana. Cuando me conecto a clases, por ejemplo, que estoy tomando clases con un hermano de Tlaxcala, que es maestro, que de repente podemos juntarnos, ¿no?, con otras iglesias, o incluso tú puedes asistir virtualmente a las reuniones grabadas ahí en Facebook de otras, de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, de Santa Mónica. Es increíble. Pero cuando lo tomamos como algo que me va a hacer crecer y me va a generar unidad con la iglesia, no pensar, ay, es que la prédica de hoy no me gustó, voy a buscar algo que sí me guste. No, espérame, eso es crear división. Nosotros necesitamos crear unidad, crecer, tener más hambre del Espíritu, más hambre de conocer, de entender de la iglesia, de entender de qué se trata, de entender qué nos está queriendo decir la Biblia, de conocer mejor a Dios, de escuchar a otros predicadores. Sí, es increíble, me nutre más cuando lo hacemos con ese propósito. Amén. No cuando lo hacemos con un hambre de división. La Biblia nos habla aquí, dice en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjate, aquí lo que nos está enseñando es algo, es una metáfora, a través de una metáfora de la siembra. Si yo planté, Apolos regó. Es decir, tanto Pablo tenía una función como Apolos tenía otra función. Cada uno la desempeñó, cada uno tomó su papel y se puso a trabajar en lo que Dios le dijo. Tú plantas, Pablo. Tú, Apolos, riegas, es decir, le das alimento a la iglesia. Pero ¿quién va a hacer crecer la cosecha? Dios. Por muy increíbles prédicas que haya, Dios es quien da el crecimiento. Por muy increíble misionero que tengamos en la iglesia, Dios es quien va a hacer crecer. Ninguna obra es más importante que otra. O sea, el misionero no es más importante que el ministro que se queda a ver la iglesia avanzar. No es más importante el que invita a un amigo a estudiar la Biblia que el que se pone a estudiar con él y el que ora con él. No es más importante el que lo bautiza que el que lo conoció. Nadie es más importante. ¿Por qué? Porque Dios hace todo. Porque Dios nos dio la increíble misión a cada uno de nosotros de hacer su trabajo, de ir y anunciar el evangelio, y a los que ya llegaron, enseñarlos, discipularlos y llevarlos a las aguas del bautismo, y una vez bautizados, seguirlos llevando al conocimiento, a conocer más de Dios, amarlo más, a ser unidos con la iglesia. Pero sabes, si no fuera porque Dios lo ha hecho todo, ninguno de nosotros tendríamos el privilegio de siquiera estar hoy aquí. Dios es el que puso el ministro, Dios es el que puso el misionero, Dios es el que puso el evangelista, Dios es el que puso a cualquiera de los que estamos hoy aquí para su servicio. Dios es el que hace todo, es el que hace crecer la obra. Seamos fieles trabajadores, hermanos. Si te toca dirigir una charla, amén. Hazlo lo más increíble que puedas. Si te toca predicar, inviértete. Si te toca dar la ofrenda, inviértete. Si hoy simplemente vas a llegar a la iglesia y escuchar, escucha con atención y aprende. Seamos fieles trabajadores en lo que cada uno tenemos que hacer. No envidiemos el trabajo de otros, porque sabes, a veces uno piensa, qué increíble ser misionero. Wow. Yo he escuchado a misioneros que dicen, lloro por mi tierra. ¿Por qué? Porque pega fuerte, ¿no? Conozco a varios hermanos que son misioneros y que cuando platicamos de la misión, dicen, es una experiencia increíble, pero también muy dolorosa. Conozco hermanos que son ministros y que después de cierto tiempo dejan todo para servir a la iglesia. ¿Y sabes qué? A veces yo los he visto a una edad avanzada pensando, no tengo casa, me falta esto, me falta aquello. Y sabes, es retante. Y yo quiero animarte a que seamos fieles trabajadores y veamos con gozo y con mucha alegría el trabajo que hacen otros.
Si alguien bautizó, amén, qué increíble. Si alguien predicó, amén, qué increíble, gracias. Si alguien hizo lo que sea, si está dirigiendo un ministerio u otro, qué increíble. Fíjate, dice la Biblia, perdón, no puse es Filipenses. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Sabes? Dice, el que planta es algo, ni el que riega. Ni el que planta es algo, ni el que riega. Dios da el crecimiento. Pero dice otra cosa, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué somos? Servidores. Somos siervos. Somos gente que está al servicio de Dios, haciendo su voluntad y buscando dar lo mejor de nosotros en lo que nos haya puesto. Sin duda dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¡Qué increíble! Dice la Biblia en Apocalipsis que vamos a recibir una corona. Depende de lo que hayamos hecho. Y no que hayamos hecho más o que hayamos hecho menos. Simplemente porque nuestras funciones fueron distintas, hermano. Dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, de verdad, no somos más que codiscípulos. No somos otra cosa más que colaboradores al servicio de Dios. No somos otra cosa más que siervos y somos siervos que necesitamos crecer. Crecer en madurez. Crecer en una madurez espiritual que sea evidente que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cuál es la madurez a la que nos llama la Biblia? La madurez de decir, ok, ya soy cristiano, voy a crecer en mi conocimiento. Hay una escritura que me gusta, dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Sabes? La iglesia tiene mucha fe, tiene mucho amor, pero a veces la falta de conocimiento nos pierde. Y también el mucho conocimiento nos puede llegar a perder. Pero ¿cuál es el crecimiento que Dios espera de nuestras vidas? Que vayamos, que edifiquemos la iglesia, siendo siervos calificados, siervos aprobados, siervos que realmente están empeñados en hacer su labor. Una parte es poder crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras. Otra parte de nuestra madurez espiritual es reconocer las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. No solamente las autoridades humanas, sino las autoridades dentro de la iglesia. La primera autoridad que tenemos dentro de la iglesia, sin duda, es Dios, pero la que Él ha puesto es nuestro discipulado. Y sabes, una gran muestra de falta de madurez es no buscar el discipulado, es no buscar la enseñanza, no buscar el crecimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué me va a enseñar ese hermano? Yo llevo 30 años en la iglesia. ¿Qué me va a enseñar ese hermano que apenas lleva 5 o 6 años y que, ya lo pusieron a dirigir otro ministerio? Envidias, ¿no? ¿Sabes, hermano? Necesitamos tanto recuperar un amor por el discipulado, por creer que Dios trabaja en nuestras vidas a través de una persona que nos escucha, que va a pedir consejo, que nos va a guiar, que está ahí para amarnos. ¿Cómo crecer en nuestra madurez, hermano? También podemos crecer en nuestro servicio. ¿Qué hace falta? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo llevar? Poder ser serviciales, ser hombres y mujeres más serviciales en las necesidades que hay. Sabes, hoy hay muchísimas necesidades por esta pandemia, por esta reclusión sanitaria que estamos viviendo. Hay muchas necesidades, como llevar alimentos, despensas a unos hermanos, poder estar al pendiente y llevar una ofrenda a otros, poder ir y recoger a alguien, ¿no?, en tu auto. Sabes, hay muchas cosas que podemos hacer. Crezcamos en esa parte de nuestra madurez. Busquemos que la iglesia esté unida. ¿Y sabes cómo vamos a unir a la iglesia? Llevándola a Cristo, llevándola a Dios. ¿Quién va a edificar? ¿Qué edificio es este? ¿De quién es el edificio del cual somos partes? Somos edificio de Dios, lo dice la Escritura. Y nosotros tenemos que estar siendo edificados por Dios. Si nosotros llevamos a los hermanos a un punto diferente que no sean los pies de Cristo, estamos perdiéndolos. Yo puedo escuchar a mis hermanos, yo puedo animarlos, yo puedo
tener contacto con cada uno de ellos. Pero ese contacto que yo necesito tener tiene que llevar a mis hermanos y a mí mismo a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, a un servicio más grato para Dios. A eso tenemos que llevar a la iglesia. Y sabes, la falta de madurez justamente nos lleva a qué? A decir, la iglesia es fría, la iglesia es esta, la iglesia es aquello. No, eso es falta de madurez. La madurez me lleva a decir, yo quiero servir, yo quiero amar, yo quiero dar, yo quiero estar ahí al frente, no para que me aplaudan, sino para llevar a mis hermanos a Cristo. Amén. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Jesús, Dios ya empezó una obra grandiosa en nosotros. Ya en el momento que nos tocó y dijimos, sí quiero estudiar la Biblia, ya empezó esa obra. Llegamos al bautismo, lo conocimos, hemos estado estudiando. ¿Sabes, hermano? No sé si te has dado cuenta, pero todo lo que va del año hemos estado estudiando acerca de la vida cristiana de una manera impresionante. Me ha encantado. Ya leímos todas las bienaventuranzas. Escuchamos 9 prédicas de las bienaventuranzas, increíbles, en donde pudimos aprender de la vida cristiana, donde pudimos aprender cómo es la conducta de un verdadero cristiano, deseoso de conocer la palabra, humilde, que llora por los demás. Yo no sé si tú has repasado tus clases y te invito a hacerlo. Ya leímos durante las primeras semanas del año todas las bienaventuranzas. Ahora estamos leyendo de la iglesia de Corinto. ¿Sabes? La iglesia de Corinto era una iglesia muy semejante a cualquiera de las iglesias de hoy día. Y aquí Pablo le está dando enseñanza, le está llevando a crecer, a conocerse a sí misma, a entender la justicia de Dios, a entender la sabiduría de Dios. Está llevando a la iglesia de Corinto a la cruz. Es algo que necesitamos aprender nosotros, ¿sabes? Estos primeros meses del año, hemos estado estudiando de manera impresionante la Biblia, de una forma que debe de transformar totalmente nuestro cristianismo. De verdad, hermano, yo que me encantaría ver en abril, mayo, una iglesia totalmente renovada en sus convicciones. ¿Por qué? Porque ya aprendimos de las bienaventuranzas, ya aprendimos de la iglesia de Corinto. Hermanos, en nuestros devocionales como varones, estamos leyendo a Tito. Perdón, a Timoteo, perdón. Estamos leyendo a Timoteo, un hermano que fue discipulado por Pablo para ser un gran siervo de Dios. Hermano, de verdad, estamos recibiendo tanta alimento que es impresionante. Y te invito a que lo valores. Hermanas, ustedes están, cada semana están recibiendo un devocional. Todos estamos aprendiendo de manera increíble la Biblia. Dice la Biblia, el que comenzó tan buena obra, la irá perfeccionando. Todo esto, hermano, toda esta edificación, toda esta madurez espiritual que necesitamos alcanzar, nos debe de llevar a crecer a la imagen de Cristo. Ser más como mi Señor Jesucristo, ser más como Él, dejar mi Dios, Jesús, dejó su divinidad, como nos compartía ahorita Ricardo, dejó su divinidad, se hizo hombre como nosotros y aún así no pecó. Hermano, deja tus pensamientos humanos, dice la Biblia, deshazte de esa vestidura maltratada por los deseos engañosos y revístete de la nueva vestidura del Espíritu. Hermanos, necesitamos tanto crecer en madurez, tanto crecer en una vida espiritual. Y diríamos, bueno, todo esto está un poquito disperso. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto central? Ser más como Jesús. Crecer a la imagen de Cristo. ¿Y eso qué es? Santificarnos día con día. Hermanos, la madurez en la iglesia, ¿en qué se va a ver? Y esas son las conclusiones. La conducta que lleva la iglesia. Que sea evidente que el Espíritu Santo habita y habla por cada uno de nosotros como iglesia. Exaltar el nombre de Dios y no al hombre, que solo es un sirviente del Dios Altísimo. Hermanos, nuestra
Qué increíble que haya prédicas, qué increíble que haya hermanos que predican, qué increíble que haya hermanos que se invierten en discipular, qué increíble que haya hermanos que se invierten en dirigir un ministerio. Pero sabes, la gloria es para Dios. La gloria únicamente debe de ser para Dios. El nombre de Dios debe de ser exaltado y no el hombre. No la persona que se para al frente, no la persona que está dirigiendo. Hermanos, la madurez de la iglesia se va a ver cuando alabemos a Dios en todo lo que veamos y reconozcamos que nosotros, cualquiera, desde el más viejo hasta el más nuevo, desde el más anciano hasta el más joven, el que tiene más canas y menos pelo, hasta el más jovencito que está con su blonda cabellera, todos somos siervos de Dios. Todos. Entendamos eso y exaltemos a Dios. Trabajemos en nuestra santificación. ¿Qué es trabajar en tu santificación? Ser más a la imagen de Cristo, ser más humilde, más amable, ser más amoroso. Estudia Gálatas 5:22. Reconoce la obra de Dios en todos sus caminos. ¿Sabes? Cuando una iglesia es madura, puede ver la obra de Dios en cada paso que da. En cada paso que da, puede decir, Dios está en control. Dios va a proveer. Dios es el que va al frente de mi vida. Que no tenemos salón, Dios va a proveer. Que la pandemia, Dios va a proveer. Que no nos podemos reunir, Dios va a proveer. Que no tengo trabajo, Dios va a proveer. Reconoce a Dios en todo lo que hace, reconoce a Dios de la iglesia. Se mantiene unida en el propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificarnos a la imagen de Cristo, ser un edificio agradable para que habite el Dios Altísimo entre nosotros. Ese es el propósito. Amén. Busca el discipulado. Una iglesia madura busca el discipulado. ¿Sabes qué? La inmadurez más grande que podemos tener es, yo no necesito del discipulado. Eso es lo más grande que podemos tener como inmaduros. Una iglesia madura busca el discipulado. Lo busca, lo anhela, lo llama a su discipulador. Y sabes, te hago hincapié en esto porque es algo que necesitamos retomar fuertemente. Esto que te muestro, dice la madurez de la iglesia, ¿en qué se va a ver? En estos puntos y aún en algunos otros más que tal vez no revisamos hoy. Pero sabes, estos puntos, ponles tu nombre. La madurez de, pon tu nombre, ¿en qué se va a ver? En tu conducta. La madurez de Aldo se va a ver en su conducta, en que exalta a Dios, en que trabaja en su santificación, en que reconoce la obra de Dios, se mantiene unido al propósito y busca el discipulado. Ponle tu nombre, porque tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Entonces, si queremos ser cristianos de verdaderamente maduros, necesitamos trabajar en todas estas áreas. Y que cuando se conozca de nosotros, se refleje a Cristo, se refleje a Dios. Y que no tengamos que estar proclamando, soy cristiano, sino que con nuestra conducta y con nuestras obras se reconozca que somos parte del reino, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Hermanos, a Dios en la gloria, y esto es lo que quería compartirte. Muchas gracias por tu atención.